Otra vez. Nosotros somos el equipo de Abigail y Regina y vamos a presentar masacres en escuelas de Estados Unidos. La introducción es que las masacres escolares en Estados Unidos han sido un gran motivo de preocupación en los últimos años porque han ido incrementando exponencialmente. Muchos investigadores creen que poseer un arma es un factor de riesgo para que estos eventos ocurran, pero no se debe considerar como una causa directa. Al analizar los datos, filtramos muchos de estos y nos quedamos con los que se adaptaban más a nuestro objetivo. Y estos eran los que cumplieran con lo siguiente, que es que el evento hubiera resultado en por lo menos una muerte y que hubiera ocurrido en los últimos 11 años, incluyendo el 2019. Los materiales y los métodos que utilizamos fue para las pruebas, recuperamos los datos de la página de Kaggle, en donde encontramos muchísimas bases de datos y seleccionamos la que mejor se adaptaba a nuestros objetivos. También habíamos utilizado la página del gobierno de Estados Unidos para comprobar los datos y también para decir cuáles eran los más relevantes. Para la estadística, utilizamos Citrix Receiver para lograr graficar y las gráficas que hicimos fueron gráficas de pie, histogramas, gráficas de barra y una gráfica de dispersión. Y para las tablas utilizamos Excel y PHET Colorado, en lo que se hicieron pruebas de regresión lineal simple, ANOVA y chi cuadrada. Ah, en los resultados es que no hay un género o edad predilectos para llevar a cabo una masacre. En la mayoría de los casos, el atacante no tenía objetivo o alguna persona predilecta para poder llevar a cabo, o sea, no tenía como relación. Desde el 2008 los casos han ido en aumento, pero hay algunas excepciones en los que disminuyen, como fue en el 2016, que ahorita lo veremos. La relación entre los años y el número de víctimas es que conforme van pasando los años, el número de víctimas aumenta. Más de la mitad de los casos se pudo haber evitado y el estado emocional influyó mucho en el impacto y la agresión del evento. Y la mayoría de los casos sucedió en preparatorias públicas. Bueno, en esta gráfica podemos ver que el estado emocional influyó mucho en el desenlace del evento. Entonces, entre más bajo estado emocional tenía, mayores muertes hubieron, más muertes hubieron. Este, por ejemplo, en el que tuvo como menor menor estado emocional, hubieron 10 muertes. Entonces, lo morado y lo azul quiere decir si se pudo haber detectado o no. Entonces, el morado es que no se pudo haber detectado ni prevenido. Y el azul es que sí se pudo haber prevenido. Entonces, aquí podemos ver que muchos de los casos se pudieron haber prevenido como detectándolo antes y haciendo algo al respecto y se hubieran evitado muchas muertes. Luego, en esta gráfica de Pi podemos ver que la mayoría de los casos se dieron en preparatorias. Es casi la mitad de estos casos fueron en preparatorias. La otra, o sea, como el segundo que es más prevalente fue en escuelas primarias y hubo muy pocos casos en secundarias, en, en en secundarias y en otro tipo de escuela. Luego, en la gráfica de abajo, podemos ver igual que, o sea, comparamos entre privadas y públicas en donde hubo más muertes. Y aquí podemos ver que en las públicas es en donde más ha habido muertes y entre las públicas es en las preparatorias en donde pues suceden los casos más severos. Y siguiendo con escuelas primarias. Luego, en la otra gráfica, aquí comparamos el año con el número de casos y podemos ver que en el 2008 empezó con un caso, entonces
bueno, conforme nosotros tomamos los datos con nuestros filtros y todo, hubo un caso y luego subió a 3 casos en el 2010. En el 2011 volvió a bajar a 2 casos en el año y luego en el 2013, no, en el 2012 subió drásticamente a 6 casos en el año. Luego para el 2013, ahí sí, se mantuvo en 6 casos al año, pero en el 2014 volvió a subir a 7, que es el máximo, o sea, el dato más alto que nosotros recuperamos. Y luego, después del 2014, hubo una caída. Entonces, en el 2015 se registraron 4 casos y en el 2016 se registraron 2 casos. Y de ahí vuelve a subir al 2017, en el que se registraron 4 casos. En el 2018 vemos que vuelve a incrementar, está volviendo a incrementar las incidencias de casos. Y en el 2018 pues hubo 6 casos y en lo que va del 2019 ha habido solo un caso. Bueno, y después estamos en la gráfica de regresión lineal, que nosotros tuvimos los datos de las víctimas en el eje de las y de los años en el eje de las X, siendo las víctimas la variable dependiente y los años la independiente. Entonces, con la ayuda de este programa, nosotros pudimos obtener una ecuación en la cual tuvimos nuestro resultado de 0.63x más 2.72, en el que el 2.72 es el punto donde va a cruzar nuestra pendiente sobre el eje de las y el 0.63 es la inclinación de nuestra pendiente. Y entonces esta va a ser una estimación de todos los años siguientes que nosotros pues queramos predecir. Después está el análisis de la varianza, o mejor conocido como ANOVA, que en nosotros vamos a tener un valor crítico de F y una F, y aquí podemos ver que el valor crítico es menor que la F, por lo tanto no va a haber relación entre nuestros datos. Y los datos que nosotros ocupamos para esta fuente fueron la escolaridad que acabamos de mencionar y si las víctimas fueron masculinos, femeninos u otros. Y entonces, pues no hay, lo que dice esta gráfica es que no hay una relación entre estos dos datos. En la chi cuadrada nosotros podemos tener un análisis de dos variables. Una es si el atacante tenía un motivo para hacerlo y también si tenía un objetivo. En este caso, nuestra chi cuadrada fue 3.55 y nuestro critical fue 3.84, siendo nuestra chi cuadrada más pequeña que la crítica. Y entonces aquí pues rechazamos la hipótesis nula y aceptamos, no, sí, y aceptamos la alternativa, donde se dice que no hay relación entre si el atacante tenía motivos y su objetivo. Tenían una conclusión que pues no importa si el atacante, el atacante puede tener cualquier motivo, pero no va a tener un punto en específico o un compañero o maestro que ataca. Bueno, después en las discusiones se comprueba que no hay un género específico para realizar la masacre. Los atacantes, a pesar de poder sufrir abuso escolar o familiar, al momento de realizar pues la masacre no tiene un punto específico a atacar. Sin embargo, se muestra que en los datos generales que se tienen recabados anteriormente, las víctimas, pues la mayoría son de género masculino. Y en el 2008, donde fue nuestro punto de filtro, pues podemos observar que aunque no son muchos años, en cada año van subiendo los datos de las víctimas. También podemos pues decir que el estado emocional va a influir en el impacto y en el nivel de agresión del evento, por lo cual se puede decir y comprobar que se pudieron haber evitado.
Las principales agresiones se propiciaron en escuelas públicas de secundaria, que es cuando los niños son más susceptibles en la sociedad y también en los cambios personales. Ya en la conclusión, las masacres en Estados Unidos son un tema muy delicado e importante, sin embargo no se le pone la suficiente atención a los estudiantes, de tal manera que ocurrieron masacres que muy bien pudieron haber sido evitados. En el 2014 fue el año con más tiroteos escolares y el año siguiente se puede observar un decremento considerable que puede haber ahí un factor político y económico, sin embargo no se menciona en la base de datos. Y a nuestras referencias, que pues es y ya.